¿Cómo están? Soy el padre René Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, temas de actualidad para jóvenes y adultos. Tenemos hoy un tema titulado El combate espiritual, la lucha cristiana hacia el cielo. Es un tema muy interesante porque nos ayudará a entender qué hacer en nuestro caminar hacia el cielo, hacia la vida eterna. Usted y yo tenemos seguramente una visión trascendente de la vida, que no todo termina acá, sino que estamos como caminando. Estamos en esta vía del mundo que lleva hacia la vida eterna, si queremos. Se le llama en latín a este estado el estado de viatores, los que van caminando en la vía hacia esa vida eterna. ¿Y qué hay que hacer para irse al cielo? Es como una pregunta muy importante. Bueno, por una parte hay un elemento decisivo que es el bautismo. Quería leer con usted y compartir lo que viene recogido en el Evangelio de San Marcos al final. Nos habla cómo Cristo nuestro Señor dice a los apóstoles: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Hace referencia acá, por tanto, al sacramento del bautismo. El bautismo que nos hace nacer a la gracia de Dios, nos convierte en hijos de Él, en cristianos. El bautismo es muy importante y entre antes uno puede recibirlo mejor. Cristo decía algo así como: no dejáis que los niños, no impidáis que los niños vengan a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Cristo dice que no hay que impedir que los niños se acerquen a Él, y se acerquen a Él a través del bautismo. De hecho, el bautismo, como usted sabe, se practicaba ya en la primera época, incluso entre niños. Ahí aparece en la primera predicación de San Pedro, el día de Pentecostés, como dice: esta promesa del bautismo, la salvación, es para vosotros y para vuestros hijos. Así aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, esa referencia al bautismo en la primera comunidad cristiana. Pero podemos preguntarnos: ¿y después del bautismo qué? Cristo dice: el que crea se salvará. Usted y yo vamos a salvarnos. Tenemos el deseo, pero nadie está confirmado en gracia. Nadie sabe si al final de su vida perseverará en esta creencia de la fe cristiana. Por eso es importante que uno tenga una actitud de vigilar y de mantenerse en este camino. De hecho, cuando una persona se bautiza, se hace cristiana, católica, se le abre como un mundo nuevo. Entra a formar parte de esta gran familia que es la iglesia. Pero uno se da cuenta que, aunque entre a esta familia, en nosotros aún siguen habiendo inclinaciones malas. Si nos ocurren a veces malos deseos, malas imaginaciones, o hacemos malos actos. ¿Qué pasa ahí entonces? Bueno, es muy interesante todo el tema de entender lo que es el ser humano. Ya en la antigua Grecia, en las grandes culturas, los grandes filósofos, había conciencia de tender a la virtud. No todos, algunos no se daban cuenta, pero unos tenían esa conciencia de lo importante que es ir en la práctica del bien. Quería leer una cita, compartirla con usted, de un gran filósofo llamado Platón. Vivió más o menos allá por el siglo IV, V antes de Cristo. Dice al final de una obra suya llamada La República, aunque está en boca de Sócrates: por lo tanto, si quieres creerme, convencido de que nuestra alma es inmortal y capaz por su naturaleza de todos los bienes como de todos los males, marcharemos siempre por el camino que conduce a lo alto y nos consagraremos con todas nuestras fuerzas a la práctica de la justicia y de la sabiduría. Aparece, por tanto, ahí esta referencia a cómo nuestra alma puede tender a todos los bienes y también a todos los males. Queremos ir por la práctica de la justicia y la sabiduría. Y es verdad, uno se da cuenta que en nosotros hay tendencias al bien y tendencias al mal. De hecho, la Iglesia Católica ha tenido que afrontar estas cuestiones porque a veces han dado errores. Allá por el siglo V, en la época de San Agustín, un señor llamado Pelagio decía que no hace falta la gracia, el ser humano con sus fuerzas él solo puede tender hacia el bien. Y decía que el pecado original
pues como que no había dejado huella en nosotros y que el hombre, sin la ayuda, sin la gracia de Dios, podría salvarse. Más o menos esta enseñanza fue, como decía, corregida por San Agustín, que explicó la necesidad de la gracia. O sea que nosotros, el pecado original dejó una huella, dejó como una tendencia al mal. Ese es un extremo, el de los pelagianos, pensar que el pecado original no dejó nada malo en nosotros. Otro extremo es el que le pasa a veces a los protestantes o evangélicos, que entre ellos, sobre todo los primeros padres protestantes o reformadores, ellos creían que la naturaleza humana está totalmente dañada. Leo lo que dice el Catecismo en el punto 406, dice: los primeros reformadores protestantes, por el contrario, enseñaban que el hombre estaba radicalmente pervertido y su libertad anulada por el pecado de los orígenes. Identificaban el pecado heredado por cada hombre con la tendencia al mal, concupiscencia, que sería insuperable. O sea, como es muy conocido, en los protestantes suele haber como una actitud pesimista ante el ser humano. Ellos exageran a veces o extrapolan todo el tema de la fe y como que no dan valor a las obras humanas. En el fondo porque dicen que la naturaleza humana, o sea, nuestra capacidad de actuar está totalmente corrompida, dañada, siempre tiende al mal, lo cual es falso. Nos damos cuenta que nosotros hay también, de manera natural, deseos buenos. A veces uno quiere ayudar a otra persona, ser amable, salvar vidas, colaborar con un amigo, con alguien desconocido. Entonces, ¿qué decimos acá? Nuestra naturaleza o capacidad de obrar no está dañada totalmente, está herida, eso sí. La concupiscencia se llama la tendencia al mal que tenemos, pero no es pecado en sí mismo, porque uno puede sentir, pero mientras no consienta algo malo, no ha cometido ningún pecado. Sentir no es igual a consentir. Uno puede sentir deseos de ofender a alguien, pero si se domina, no ha hecho nada malo. Entonces vemos, hay que estar como en el justo medio. Lo que la Iglesia ha enseñado durante siglos, que en nosotros tenemos que potenciar el bien y dominar las tendencias al mal. Por eso, en nuestra vida, y es el tema de este programa de hoy, tiene que haber un continuo combate, el combate espiritual, esa lucha cristiana hacia el cielo. Y así ha sido y también así será siempre. Si usted y yo queremos perseverar en este camino y salvarnos, hace falta que nos esforcemos. Por supuesto, el que nos salva es Dios, nadie se salva por sí mismo.